Buen día, buenas tardes, buenas noches o no sé si buenas madrugadas, porque estamos bien entendidos de que esta palabra está alcanzando a muchas personas en diferentes lugares y en diferentes horarios. Hoy el tema de la palabra divina es la vida que agrada a Dios. ¿Saben qué? Existimos para agradar a Dios. Así como nos gusta agradarnos a nosotros mismos y nos gusta también agradar a algunas personas muy especiales, nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, incluso nuestros patrones. Pero hay que agradar a Dios también. Es la persona a la que hay que esforzarnos, hay que mantenernos agradándole, porque Él es nuestro todo. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos ayuda siempre. El fundamento para este pensamiento de hoy lo tenemos en lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El apóstol Pablo se ocupa de exhortar a los creyentes de la iglesia en la ciudad de Tesalónica hace casi 2000 años, así como a los creyentes de toda la historia hasta hoy. Tomemos en cuenta algunos puntos claves que destacan aquí en esta enseñanza, en esta exhortación del apóstol Pablo. En primer lugar, es agradar a Dios. Y Él nos recuerda las instrucciones que Él da como siervo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, como los profetas del Antiguo Testamento y los demás apóstoles, fueron hombres levantados por Dios para traer el mensaje divino a los hijos y las hijas de Dios en los diferentes momentos de la vida humana hasta ahora. De manera que nosotros somos más que afortunados porque muchos de los hijos de Dios en el antiguo tiempo recibían instrucciones de Dios a través de otros siervos de manera verbal, pero en el caso de nosotros la tenemos escrita. Y en el versículo 8 el apóstol dice: Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El apóstol o el escritor de esta carta a los tesalonicenses se está anticipando a quienes siempre están así como a la defensa de sus debilidades, de sus gustos, y también en oposición a las exhortaciones, a la corrección. En el ámbito de la fe hay gente que no le agrada que se le confronte, que se le demande, que se le exhorte acerca de cómo vivir la vida, cómo conducirnos como hijos de Dios. Sin embargo, este libro santo contiene normas, contiene exhortaciones que nos ordenan acerca de cómo vivir en esta tierra, cómo llevar esta vida, la vida de fe, la vida espiritual. Y es justamente de lo que nos estamos ocupando aquí en esto que dejó escrito el santo apóstol Pablo. En el versículo 3 dice en la escritura: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Un término muy enfático que el apóstol usa 3 veces en esta escritura es la santidad. Esto lo encontramos en el versículo 3 que acabo de leer. Luego en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Y en el versículo 7 dice: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, es nuestro deber tomar la palabra tal como se nos está enseñando. La santidad. La vida que agrada a Dios es una vida de santificación. Ya algunos de ustedes recordarán que la palabra santidad o santificación en el griego original es el término o la raíz agio, que significa apartado de lo demás, de lo común, para un uso o propósito especial. Eso significa santidad, del hebreo también kadosh. Santo y santificación no significa perfecto, no significa impecable.
Ya tenemos el conocimiento de lo que es santo o santificación. Por eso aquí en el versículo 3, de manera muy clara, dice el apóstol, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis, en este caso, de fornicación. Eso es santidad, vivir apartados de lo común de la gente. El hijo, la hija de Dios se distingue en ese sentido. Aunque estamos en medio de este mundo, vivimos en esta tierra y somos parte de alguna forma de la sociedad humana, pero nos distinguimos porque no vivimos igual al resto de la generalidad de la gente. Esto no es una etiqueta que nosotros nos autoponemos en nuestra vida para presumir. No tiene que ver con eso, sino de vivir apartados del pecado, de manera muy precisa, sin andar con más vueltas. Eso significa la santidad. El apóstol Pablo apunta a un pecado que mucha gente comete en el mundo y también muchos cristianos, y es la palabra porneia o forneia, que es fornicación. Y el término forneia no solo es una relación sexualmente ilícita, porque la fornicación, muy claramente en este tiempo, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero la verdad es que una gran parte de gente ha sucumbido a ese pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios es muy actual para este tiempo. La fornicación es un pecado que destruye la santidad en un hijo, en una hija de Dios. Es posible que tú vengas llevando una relación de este tipo que la Escritura señala, la Escritura confronta y, por supuesto, descalifica. Una relación que no está dentro de la voluntad de Dios. La fornicación es eso. Debo repetirlo para diferenciarlo del adulterio. Es tener relaciones sexuales antes de una relación oficial, de una relación ya aprobada por Dios y que se ha formalizado a través de las instituciones o de la forma que corresponde, en una instancia gubernamental o civil, y luego, si se quiere, ante una ceremonia espiritual, ante un pastor, ante un sacerdote. Y el adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, con una persona que no tiene que ver nada con el matrimonio propio. Eso es el segundo y gran pecado sexual. Sin embargo, la palabra forneia, que es la palabra fornicación, no solo se refiere a relaciones sexuales ilícitas, sino también a relaciones espirituales ilícitas. Entonces, hay fornicación sexual y hay fornicación espiritual. Cuando la fornicación es espiritual, cuando un hijo de Dios participe espiritualmente de lo que una persona impía, de una persona inconversa participa. Vamos a ir al grano. Por ejemplo, la borrachera es una fornicación espiritual. Un hijo, una hija de Dios no puede estar en un antro participando de lo que otros amigos o otras personas están participando. En este tiempo, mucha gente de Dios ha caído en estos pecados. Se emborrachan como se emborracha cualquiera. Participa de actividades del mundo como las hacen mucha gente. Eso es fornicación y eso condena a cualquier persona. La Escritura lo dice. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 8 se anticipa diciendo, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. El apóstol quiere decir, no estoy hablando yo, está hablando Dios, dice el apóstol Pablo. Y quien se opone y murmura y quien argumenta contra esto, no lo hace contra mí, dice el apóstol Pablo, sino contra Dios. Por eso no olvidemos que el asunto de la palabra para hoy es la vida que agrada a Dios. Para ir concluyendo esta palabra de hoy, nos encontramos en este mensaje que el apóstol Pablo nos deja, del que hemos leído, con que la vida que agrada a Dios tiene que ver con tres direcciones. En primer lugar, la dirección hacia Dios. Debemos vivir una vida que agrade a Dios en nuestra relación con Él. La principal y vital relación de todo ser humano es la que tiene con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Quien se separa de Dios se muere, si no físicamente, se muere espiritualmente. Pierde lo esencial de la existencia, pierde el sentido y el propósito de la vida, pierde la fuente del gozo, de la alegría, de la satisfacción. Entonces, en ese sentido es que Dios habla de santidad, la dirección hacia Él. Luego está la dirección con nosotros mismos. Y eso está en lo que dice en el versículo 3.
que todo hijo o hija de Dios, para agradarlo a Él, debe apartarse de la fornicación espiritual y de la fornicación sexual. Porque el apóstol Pablo en Corinto, el mismo escritor de esta palabra, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, a eso se refiere la dirección en relación a uno mismo. Debemos llevar una vida en santidad con nosotros mismos. Que nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad esté purificada. No esté gobernada por los apetitos y deseos de la carne, que eso significa un término que aparece aquí en el versículo 5. Dice, no en pasiones de concupiscencia. La concupiscencia son los apetitos y deseos de la carne que gobiernan a una persona. Todos somos tentados en cuanto a estos aspectos de la carne. No hay quien no esté expuesto a que estos apetitos y estos deseos le tienten. Pero la diferencia está en que una realidad es que alguien viva gobernado por esos apetitos y deseos de la carne, que no los puede controlar, sino que le controlan a él o a ella. Y la diferencia también es una persona que somete la concupiscencia, es decir, que los apetitos y los deseos carnales no le gobiernan, en el caso de los hijos de Dios. Y la tercera dirección en la que Dios demanda santidad para agradarle a Él es la dirección hacia los demás. Por lo tanto, debemos vivir en santidad en esas tres direcciones. La dirección hacia Dios, la dirección vertical, la que nos mantiene conectados con la vida maravillosa, con el dador, con la fuente de la vida misma. Y también la dirección con nosotros mismos. Vivir en paz con nosotros, con nuestro ser propio y por supuesto con Dios. Y la tercera dirección es la dirección horizontal, con nuestro prójimo. En el versículo 6 dice aquí la Escritura, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esa es la dirección horizontal, con los demás. Debemos vivir una vida que agrade a Dios en estos aspectos. Debo concluir aclarando lo siguiente. Hay gente que piensa que a Dios nadie le puede agradar, que nadie puede quedar bien con Dios. Eso es nada más y nada menos que una excusa. A Dios se le puede agradar. La palabra dice que Dios no nos demanda nunca nada que no podamos hacer. Allá en Deuteronomio capítulo 32 lo dice, que lo que Él nos manda no está al otro lado del mar para que digamos quién va a ir por nosotros, o no está arriba en los cielos para que digamos quién subirá y lo traerá. Dice Dios, muy cerca de ti está el hacerlo, en tu boca y en tu corazón, porque la palabra de Dios entra a nuestro corazón por medio de los sentidos naturales, de los oídos, de los ojos y de la boca. Estimados, Dios quiere que le agrademos en todo. La vida que agrada a Dios ha sido la palabra para hoy. Gracias Dios porque hoy nos has hablado acerca de que tú esperas y ordenas que vivamos para agradarte a ti, Señor. Y la clave para lograrlo es vivir en santidad. Es no vivir sometidos o gobernados por los deseos de la carne, sino gobernados por el Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos todo esto. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto,
Atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.